Bien, buenas noches. Iniciamos la clase de hoy. Antes de iniciar la clase, pedirles disculpas por la suspensión anterior. Lo había solicitado un día antes a dirección y esperaba poder salir de un estado físico, digamos, un poco antes que me den el alta, pero no ha sido posible. Entonces hoy vamos a retomar la clase y continuar desde la parte donde nos quedamos en la anterior clase. Antes de iniciar la clase de hoy, voy a hacer un pequeño alto en lo que estamos avanzando y voy a introducirme en el trabajo de investigación. Al final de la clase también vamos a hablar sobre el trabajo del parcial. En este caso, el trabajo de investigación, como ustedes ya lo realizan, están en el cuarto semestre, son 3 semestres que ya lo realizan. El formato de la misma no se ha modificado, sigue siendo la misma, donde inicialmente hacemos el desarrollo del problema, un problema específico. Uh, Anteriormente, cada uno de ustedes probablemente lo escribe de una manera tal que el trabajo tenga el valor máximo posible, ¿no? Entonces, básicamente mi sugerencia de cómo van a partir para hacer ese trabajo de investigación es que escriban el problema, ¿no? Ah, la calificación que está puntuada por secciones, yo en el problema solo preciso una descripción de 1 o 2 párrafos máximo. En 1 o 2 párrafos ustedes me deben especificar cuál es la problemática que van a abordar en su trabajo de investigación. Al hacer una problemática van a encontrar 3 componentes. Uno, cuáles son las causas de ese problema. Dos, el problema principal específico. Y tres, cuáles son los efectos negativos de ese problema específico, ¿no? Entonces, cuando escriban en la capite de problema, debe contener y debe responder a esas 3 partes. Cuando escriban el problema, deben escribir inicialmente cuáles son las causas, cuál es el problema específico en concreto y cuáles los efectos que generan la misma. Todo eso que les menciono debe estar escrito como mínimo un párrafo y como un máximo 2 párrafos. En base a ello, en la siguiente sección está el tema de justificación del trabajo de investigación, ¿verdad? Mi recomendación es que la justificación aún no lo escriban, ¿eh? Lo dejan esa sección en blanco y pasan a la siguiente, donde ustedes van a plantear los objetivos. Ahí la sección de objetivos. En esa sección de objetivos, para mí, como profesional que de algún modo está relacionado a la redacción de proyectos y al monitoreo y seguimiento, la información principal que debe estar en esa parte se divide en 2. Una, el objetivo principal o el propósito principal de su trabajo de investigación, ¿no? Ese propósito principal es en positivo
la problemática que ustedes van a abordar. Es decir, si yo digo en una esquina de esta calle existen baches que hacen del tránsito vehicular y del uso de un vehículo totalmente difícil, ¿no? Esa es mi problemática. Esa problemática lo van a volcar en sentido positivo en el planteamiento de objetivo general, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser un objetivo general? ¿No? El arreglo en la esquina de los baches y la señalización adecuada permitirá un tránsito vehicular y un uso de coches adecuado, ¿no? Estoy inventándome en este momento una problemática y esa problemática la estoy proponiendo en positivo. O sea, ¿qué es lo que necesito hacer para solucionar esa problemática? En base a ese objetivo principal, genérico y general, ustedes van a redactar los objetivos específicos. La redacción de los objetivos específicos no debe ser más de 3 objetivos específicos. Y como mínimo debe ser 2 objetivos específicos. Entonces, en esa sección van a tener mínimamente escrito 3 párrafos. Uno del objetivo principal, 2 el objetivo específico número 1 y 3 el objetivo específico número 2. Al menos 2 objetivos específicos. ¿Cómo redactan el objetivo específico? ¿No? Ya hemos planteado el objetivo general, es decir, la reparación de esa sección de la calle y la señalización para resolver el problema vehicular. Ese es nuestro objetivo general. Entonces, los objetivos específicos deben responder al objetivo general. En otras palabras, es una forma de redactar qué actividades tengo que hacer para cumplir el objetivo general. Entonces, un objetivo específico, por ejemplo, podría ser realizar la licitación de arreglo de calle y la posterior asignación de los trabajos en obra civil, ¿no? Ese es un objetivo específico. Si yo hago una licitación de obra civil, asigno una empresa constructora bajo ciertas especificaciones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reparar la vía. Entonces estoy cumpliendo el objetivo general. Una parte que me falta, realizar la compra de señalización y pintura de señalización para la intersección de la calle. Entonces, y hacer la asignación económica, podrían decir. Ese es mi segundo objetivo específico. Al tener los 2 objetivos específicos, si yo cumplo esos 2, automáticamente cumplo el objetivo general. Y si cumplo el objetivo general, estoy respondiendo al problema. El problema va a dejar de existir. Entonces, de ese modo, ustedes van a redactar su trabajo de investigación. Una vez que tengan esas 2 secciones hechas, la sección de problemas y la sección de objetivos, aún no van a escribir la justificación. Van a empezar a redactar la sección del marco teórico.
En mi caso, en este pequeño ejercicio que acabo de inventarme, mi marco teórico tendría que hacer una síntesis, digamos, condiciones mecánicas de vehículos, ¿no? Un párrafo, escribir qué es lo mínimo o que lo que usualmente un vehículo requiere. Uno. Dos, uh, tipos de señalizaciones de vías públicas, digamos, ¿no? Mi segundo párrafo de marco teórico. Tres, tipos de vías, ¿no? Vías de concreto, vías de asfalto, vías adoquinadas, vías empedradas. Inge, disculpe, buenas tardes. ¿No se está grabando la clase? Se está grabando la clase. Disculpe, Inge, ¿está compartiendo pantalla? Es que no veo nada. No estoy compartiendo pantalla todavía. No estoy Ah, compartiendo. ya, bueno. ¿Mm? Bien, entonces, dicho esto, en mi marco teórico, yo al menos he investigado en la internet o en textos o de mi propia redacción, ¿no? 3 párrafos en los cuales yo fundamento toda la parte teórica respecto a este trabajo. Una vez que tengan hecho eso, recién ustedes escriben la justificación. Y la justificación responde al por qué ese problema existe, por qué lo queremos resolver. Ya hemos respondido cómo lo vamos a resolver con los objetivos. La justificación responde al por qué lo queremos resolver. Entonces, en la justificación, una vez que hayan hecho el marco teórico, la problemática y los objetivos, van a responder al por qué en la justificación. Queremos reparar esta intersección de calle porque a 50 metros existe una unidad educativa. A 200 metros existe una unidad de centro de salud. El número de vehículos en la intersección es de 200 cada hora. Y el número de personas que transitan esa intersección es de 50 personas cada 10 minutos. Y de ahí que se hace necesario resolver que ese acceso de vía esté totalmente disponible tanto para peatones como para vehículos. Entonces, de esa manera yo justifico mi trabajo de investigación. Y finalmente, ustedes van a agregar en la parte final las conclusiones. Las conclusiones básicamente se basan en qué rol, a quiénes va dirigido este trabajo, ¿no? Qué es lo que vamos a resolver y cuán importante es poder resolver este problema. Voy a estar conforme si ustedes redactan una conclusión bien hecha. Y si pueden hacer 2, entonces también estará bien. Y el trabajo finalizará con lo que es la bibliografía. Entonces, ustedes hacen la captura. Si van a páginas de internet, muchos hay enlaces en los que pueden copiar todo ese detalle. Si han sacado de libros, y de igual modo apliquen lo que es el APA, ¿no? Y coloquen en sus trabajos todo lo que han hecho. A esto vamos a la temática. Nosotros estamos en la sección del primer parcial, ¿no? Y les he mencionado que las unidades temáticas que vamos a tocar en este primer parcial corresponden a la evaluación de costos de producción. Específicamente estamos viendo
tres metodologías de determinar el costo de la producción. La primera metodología se refiere a costos de producción bajo pedido, bajo órdenes de pedido. También se denomina órdenes de trabajo u orden de producción. Esa es una temática para el trabajo de investigación. La segunda, vamos a ver costos de producción en función de lotes, producción por lotes. Y la tercera que vamos a ver para este parcial son costos de producción por proceso. Entonces, de cualquiera de esas tres temáticas específicas, ustedes eligen cuál van a hacer respecto a su trabajo de investigación. ¿Ya? Les estoy mencionando con la anticipación debida para que en su momento ustedes lo puedan organizar con la debida anticipación. Recordarles simplemente, el trabajo de investigación es compartido la evaluación. Una parte yo califico y la otra parte es calificada por dirección. Entonces, una vez que ustedes suben a la plataforma, lo que normalmente hago es descargar de todos ustedes. Una vez descargado, yo lo comprimo en un archivo RAR o zip y se lo envío al director de la carrera para que les otorgue la otra parte de la nota. He tenido durante los semestres anteriores casos en los que alguien me ha enviado su trabajo de investigación de otra materia. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Yo lo voy a revisar, digamos, de mi parte y les voy a decir, digamos, ¿no? Me acabas de entregar el trabajo de investigación de la materia de finanzas. Debes darme el trabajo de investigación en la materia de costos. Entonces les voy a pedir que me lo cambien. Pero del grupo que yo ya he enviado al director de carrera, no lo voy a poder cambiar. O sea, eso lo envío directamente allá. Entonces, ya va a depender de ustedes con dirección, si hacen las correcciones respectivas. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ese aspecto me ha pasado, no solo una, más de una vez. Por eso les hago notar esta tarde a que ese aspecto lo consideren ustedes y lo tomen en cuenta bien. ¿Okay? Bien, antes de entrar en la clase propiamente dicha, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta respecto a lo que acabo de detallarles. Ninguna. Licenciado, una consulta. Dígame, Angélica. Licenciado, con respecto al número de página o hojas, ¿hay un máximo o un mínimo, licenciado? No hay un máximo ni un mínimo, pero usualmente lo que suelen presentar está en las dos páginas que he visto mínimo y he visto que me han presentado hasta 15 páginas, ¿no? ¿Por qué tantas? Dirá alguien, ¿no? Porque además este es un trabajo de investigación, es decir, es una propuesta que ustedes hacen, ¿no? Entonces, en función de esa propuesta, algunos respaldan con los hechos, es decir, para este caso, por ejemplo, si han hecho un trabajo de investigación sobre costos por orden de pedido, ellos incluyen a veces un ejercicio
un ejemplo, ¿no? Entonces de ahí que el trabajo se hace un poco más largo. Ese es un argumento del estudiante en el que también yo valoro y califico con una mayor puntuación, ¿no? El que además de escribir me diga lo he aplicado o he buscado en la bibliografía y aquí hay un ejemplo de lo que yo estoy exponiendo en este trabajo. Entonces, muchas veces incluyen un ejercicio, va a existir más adelante probablemente que incluyan hasta fotografías o imágenes de algo que apoye, digamos, su trabajo. Entonces, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta más que tengan? Lice, digo, Inge, ¿cuántas hojas mínimo? Dijo, disculpe, no le escuché bien. Dos hojas mínimo. Si ustedes ven y lo ponen en el Word, el documento, van a ser dos planas generalmente. Y es lo que lo manda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más al respecto? Estamos claros, ¿no? Inge, Sí. buenas noches. Buenas noches. Em, no sé si nos puede volver a repetir el tema de la investigación. Ok, Romer. La investigación de este parcial son tres temáticas, ¿sí? Costos de producción por orden de pedido, costos de producción por lotes y costos de producción por procesos, ¿no? Ustedes pueden investigar. Un aspecto puntual, digamos, chiquito, por ejemplo, en costos de producción por proceso, vamos a ver una metodología de cálculo en clase conmigo. Pero podrían ustedes en su momento buscar otra, por ejemplo, ¿no? Hay otras metodologías y también proponer. También se llega a los resultados por este camino, ¿no? Es una opción. No necesariamente es desarrollar la temática completa, sino también podrían desarrollar un método y ese sería su trabajo de investigación. Ok, vamos entonces a la clase. Si alguien tiene alguna pregunta más. Este es el listado de ejercicios que se las voy a copiar dentro de un momento al WhatsApp, ¿ya? Que vamos a resolver hoy en esta noche. De esto, simplemente antes de iniciar el ejercicio vamos a revisar algunas conceptualizaciones generales. Acá en este archivo de texto les estoy mostrando, por ejemplo, tres métodos, ¿no?, de cómo nosotros asignamos los costos indirectos de fabricación. A medida que vayamos viendo ejercicios, y ya en la anterior asignatura también ustedes deben recordar que de los tres elementos de costo definidos, la mano de obra directa, los materiales directos y el costo indirecto de fabricación, ¿no?, los dos primeros son, de alguna manera, podemos estimar, así no conozcamos incluso el medio en el cual
vamos a desarrollar ese costo. Sin embargo, en lo que respecta a los costos indirectos de fabricación, determinar la misma representa para nosotros un grado de dificultad y eso requiere un conocimiento mayor. Entonces, por esa razón, ¿no?, existen estos tres métodos: el método directo de asignación, el método escalonado y el método recíproco. El texto de acá se los voy a pasar para que ustedes puedan leer, pero en 3 ejercicios que vamos a ver se los voy a... yo creo que lo van a entender mejor que en este caso intentando leer el texto o explicando de mi parte el texto en sí. Yo prefiero que el texto lo lean una vez que hoy hayamos visto los 3 ejercicios, ¿no? Entonces, esas van a ser nuestros 3 primeros ejercicios y vamos a pasar luego a un ejercicio número 4 donde ya vamos a ver una orden de pedido, es decir, vamos a ver una forma de asignación de producción y cómo calculamos los costos de la misma. Este ejercicio es largo, ¿no?, y de alguna manera es completo. En su primera parte vamos a resolver íntegramente desde el punto de vista de costos. Y en la segunda parte, después de hacer una pausa y un descanso, ustedes van a resolver esto, cómo lo pueden o lo deberían llevar desde el aspecto de asientos diarios o asientos contables de esto, ¿no?, cómo se relaciona la misma. Y después de ello vamos a introducirnos al ejercicio número 5 y de alguna manera es un complemento a la misma. Espero en esta tarde llegar hasta acá. Para quienes han tomado mis clases en Costos 1, normalmente saben que a veces no llegamos al final, toda vez que la explicación y la resolución de estos problemas es de alguna manera larga y requiere ir paso a paso, ¿no? En función de esos ejercicios va a estar definido la práctica 2, que en este caso el plazo de 7 días lo vamos a respetar. No va a ser hasta el día miércoles, sino hasta el día sábado de la siguiente semana. Entonces, dicho esto, antes de resolver los ejercicios, quiero que comprendan algo que hemos ido viendo en las presentaciones de las clases anteriores, ¿no? Entonces, en esas presentaciones, lo que yo les he mostrado y he definido esta caja, ¿no?, de trabajo, la he definido como un proceso. Y para nosotros, en el transcurso de esta materia, esta caja va a seguir siendo un proceso para nosotros, ¿sí? Acá voy a otorgarle un título para que entiendan en qué acápite vamos, en todo caso, ¿ya? Vamos a ver los costos de producción, ¿no?, por orden de pedido, ¿no? Entonces, esa es la parte que vamos a ver en esta tarde. Y si necesitamos quedarnos la siguiente clase más a fin de aclarar esta parte, lo vamos a hacer. La intención es que hoy veamos ejercicios de costos de orden de pedido
y la siguiente clase veamos costos por orden de lote y la subsiguiente costos por procesos. Antes de iniciar el ejercicio y la resolución de la misma, lo que debemos tener en claro cómo funciona un costo por orden de pedido. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, ¿no?, lo que concurre en esta parte son los tres elementos del costo. ¿Eh? Y como salida, nosotros acá lo que tenemos es el producto. La característica de esta metodología, la de orden de pedido, es que no se hace un análisis acá adentro. ¿Qué es lo que sucede dentro de esta caja? ¿No? Normalmente, en este proceso, el inventario inicial, ¿cuánto creen ustedes que debería ser? Vamos a ir con un ejemplo. Digamos que vamos a hacer pan. El inventario inicial, ¿cuánto debería ser? Si hablamos directamente de orden de pedido. ¿Alguien tiene una idea? El inventario inicial es al inicio del proceso. Siempre va a estar acá. Acá, al final, va a haber un inventario final. Entonces, para quienes han visto el video, se ha comprendido la explicación teórica de las clases anteriores. ¿Cuál debería ser el valor del inventario inicial en este punto? Si nuestra orden de pedido es hacer un pan, ¿alguien tiene una idea? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo digo? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? ya. En costos de producción por orden de pedido, estamos viendo el primer método. El proceso se lo ve de manera global acá. No se lo analiza en su detalle interno. Es decir, cuando se maneja por orden de pedido, a nosotros nos interesa analizar esto, el principio y el final. Al principio ingresan tres elementos de costo, los cuales se transforman en ese proceso productivo para tener un producto. Entonces, si ese es el caso, si ese es el método de trabajo de este negocio, ¿cuál es el valor del inventario inicial y cuál es el valor del inventario final? Si mi producto es un pan. ¿Alguien quiere equivocarse? ¿Alguien me da un número?
¿Ya? Normalmente, cuando hacemos un orden de pedido, ¿no? Mi inventario inicial debería ser cero. Y les digo por qué. ¿Ya? Yo he montado un negocio, una panadería casera. Tengo mi hornito, mis herramientas, mi ropa lista para trabajar y todo aquello. Mi negocio trabaja por orden de pedido, tal como dice el título. Es decir, significa que si un cliente viene y llegamos a un acuerdo para que tenga su producto, ¿no? Yo recién voy a hacer panes. Pero mientras no tenga un cliente, no voy a hacer ningún pan. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hago ningún pan, ¿no? La mano de obra directa va a ser cero. Los materiales directos van a ser cero. Si yo no voy a hacer pan, ¿por qué tendría que comprar materiales? ¿No? Porque todo tiene un periodo de caducidad. No voy a acumular en este sistema de costos materiales. Y falta el tercer componente, el CIF. Ese sí estaría en duda, ¿no? Imagínense que mi pequeña panadería artesanal, mmm, donde yo elaboro el pan, no es mío, lo he alquilado. Si he alquilado, entonces sí voy a tener un valor de CIF. Así no haga ningún pan, yo voy a necesitar pagar ciertos servicios, por ejemplo, electricidad y agua, porque la factura me llega mensualmente, haga o no haga pan. Entonces, para estos dos elementos, el inventario inicial es cero. Para el CIF, entonces va a ser un monto bajo o un monto mínimo con el que me permita seguir en el negocio. O sea, puedo no tener clientes el lunes, el martes, el miércoles, pero aunque no tenga clientes, esos 3 días debo estar ahí. Las personas deben saber que existe una panadería casera en el barrio en que yo estoy colocando ese negocio. Entonces, para existir, voy a tener costos indirectos de fabricación. Normalmente, ¿por qué debo tener materiales directos cero? Ya les he mencionado, ¿no? Si no voy a trabajar para realizar un producto y tener una rentabilidad, no tengo por qué generar un inventario en mi negocio. Es decir, no tengo por qué comprar harina que luego puede echarse a perder por una humedad o por cualquier circunstancia. No tengo que comprar levadura, ¿no? Porque de igual modo necesito conservarlo para que esté bien, o de alguna manera habré hecho una compra que después la tengo que desechar. Por esa razón, los materiales directos, en lo posible, en órdenes de pedido, ese tipo de negocios lo conservan en cero. Y como no he hecho ninguna tarea, ¿no? Mientras no tenga el pedido, la mano de obra directa
en un principio es cero. ¿No? Entonces, a eso me refiero con inventario inicial. ¿Cuánto debería ser? Acá normalmente nos vamos a expresar en dinero. ¿No? Todo en dinero. Ahora sí, en función de aquello, ¿qué es lo que vamos a tener en salida? Si hemos tenido un pedido y tenemos este pedido, la mano de obra directa sí va a tener un valor. ¿No? Sí habremos comprado materiales directos, por tanto también va a tener un valor. Y ya les he mencionado, el CIF está presente en mi negocio cada día, por tanto también el CIF existe un monto de dinero. La suma de esto nos va a representar nuestro costo de producción. Esa es la forma en la cual muchos tipos de negocio trabajan. Trabajan bajo, estrictamente trabajan bajo órdenes de pedido. No trabajan bajo otra metodología. Y las otras dos que estamos dejando fuera son por lote y por proceso. ¿Ok? Entonces, esta es la primera característica de este tipo de negocios. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un negocio que conozca y nos relate un poco lo que acabo de mencionar? ¿Nadie? Bien. Eso es parte de su trabajo de parcial. Al final les voy a explicar en qué y lo van a tener que ver, ¿ya? Veamos la otra característica de este tipo de negocios, ¿ya? Entonces, otra consideración para este tipo de negocios, ¿no? Además de el inventario inicial, que es cero, y un inventario final, ¿no? Que tiene un valor, ¿ya? El material directo que se inicia en cero, cuando termina el proceso, normalmente el material directo también debería ser cero. Significa que durante el proceso, desde que empieza hasta que termina, todos los materiales que hemos comprado se consumen en este proceso. El 100%. Si acá hemos comprado un 100% de materiales, acá se debería usar el 100% de esos materiales. Esa es otra de las características que tiene esto. La otra característica adicional que tiene este tipo de control es que, ¿no? Acá les voy a dibujar
algo que se llama OP, ¿ya? Es decir, la orden de pedido. Esa OP que has establecido con una persona, ¿no? Al final del proceso vamos a tener una hoja de producción. Esa hoja de producción tiene dos partes. Normalmente la primera parte está lo que hemos presupuestado y la segunda parte es el costo real, lo que nos ha costado hacer este pedido. Con este presupuestado es que nosotros le hemos otorgado un precio por ese trabajo a un cliente. Al final, el costo real nos va a definir si tenemos un margen de utilidad en este pedido. Entonces, de ese modo se mueve, digamos, la producción en este tipo de empresas. Volviendo un poco atrás, antes de escribir otra cosa. Entonces, si así se mueve, ¿ya? El costo total y el costo unitario de este pedido, ¿ya? Es único, porque este es el cliente Pérez, para el cual hemos hecho un pan. Y mañana puede ser que tengamos el cliente Claros y también hemos hecho un pan. Los costos para el cliente 1 y para el cliente 2 en esta metodología no son iguales, son diferentes. Probablemente el costo para este cliente haya sido 0,20 por un pan y para este cliente haya sido 0,30. Dado que manejamos en lo posible inventario cero, ¿no? Todo lo que ingresa lo utilizamos, entonces todos los costos se calculan para este pedido y es específico y es único y tiene su propio costo. Aunque para ambos tú hayas otorgado un precio al cliente de 0,50 centavos por cada pan. Es decir, en el primer pedido tu margen puede ser de 30 centavos y en el segundo pedido tu margen va a ser solo de 20 centavos. Esa es la otra característica de órdenes por pedido. Al hacer el mismo producto, tus costos no van a ser iguales para un producto y para otro. Eso depende de dos factores, externo e interno. El interno. Normalmente los factores internos están dados por la mano de obra directa y el CIF. El externo está dado por los materiales directos, ¿no? Yo puedo pagarme como
la persona que hace pan, ¿no? Un monto fijo por hacer el pan, 10 centavos, digamos. ¿Ya? Los materiales cuestan, la mano de obra cuesta 10 centavos. El CIF lo hemos prorrateado y vale 5 centavos. Y mi material directo vale 0.05 centavos. Con eso llego a los 0.20 centavos por pan para mi primer pedido. Pero dado que esto he hecho el día lunes, ¿no? El martes me han pedido otro pan, el precio de los materiales puede ser diferente, ¿no? Recuerden que manejamos inventario cero. Entonces, el precio de los materiales no es al día siguiente 0.05, es 0.10. Y el CIF también es 0.10. Por eso es que mi costo de mi segundo pedido es de 0.30. Entonces, esas variaciones en la compra de materiales con un externo o internamente, porque he utilizado más energía eléctrica o he tenido un accidente y he necesitado lavar los envases o utilizar más agua, han elevado mis costos. Entonces cada pedido se maneja de forma independiente. Esa es la otra característica de orden de pedido, ¿no? El cliente 1 y el cliente 2, acá es el señor Pérez y el señor Claros. Podría ser el señor Pérez el primer día y el señor Pérez también el segundo día. El precio que le hemos asignado no va a variar. Lo que va a variar al final de todo esto, en ambos casos, es nuestro margen de utilidad. El primer día probablemente ganemos más y el segundo día ganemos menos. Esa es otra de las características en este tipo de metodologías de orden de pedido. Entonces, resumiendo, la característica de esto es que generalmente no hay un inventario. Lo segundo es que ese inventario inicial de cero está centrado principalmente en dos elementos de costo: la mano de obra directa y los materiales. La otra es que cada pedido es independiente del otro. Cada uno de ellos tiene su propio costo. Aunque usted mantenga un precio con el cliente fijo, lo que al final va a determinar una variación va a ser el margen de utilidad. Y finalmente, volvemos sobre los materiales. Cada pedido, en lo posible, estos negocios utilizan el 100% de esa compra, ¿no? Para quienes han visto o trabajan en algún negocio por orden de pedido, así como les acabo de explicar ahora, ya se dan cuenta qué tipos de negocio puede existir. Existe muchas veces la predisposición del dueño de negocio o incluso del personal de ahí que está directo de acumular inventario, de acumular cosas, ¿no? Entonces, en esta metodología vas a tener un margen de utilidad mayor cuanto más habilidad tengas en la gestión de materiales tendientes a cero. El acumular cosas
es, como en algún momento les han debido mencionar, es tener dinero guardado ahí sin poderlo tocar. Están parados y no se puede hacer algo con la misma, ¿no? Y ese dinero que está ahí, en algún momento, en, en la mayor parte de las veces que yo te he percibido, es que representa una pérdida. Ha caducado, no lo utilizo porque hago ya ahora otro tipo de productos, ¿no? O en su caso, las características que tiene ese material, ¿no? No me son útiles hoy en día, ¿no? Pueden variar. Entonces, esas son las consideraciones en este tipo de método. Y con esas características vamos a ver los ejercicios más adelante. Antes de entrar propiamente al ejercicio, y sé que la mayor parte de ustedes de alguna manera ven procesos, aunque no los hayan visto desde el punto de vista teórico. Antes de ver las características del costo indirecto de fabricación, vamos a ver cuántos tipos de procesos podemos tener. ¿Cuántos tipos de procesos ustedes se van a encontrar en el camino? Un tipo de procesos se denomina procesos por departamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta es tu caja, este es el inicio y este es el final, ese proceso, ese negocio, esa empresa lo ha dividido en departamentos. Para quienes recuerdan el video de la empresa de fábrica de camiones, por ejemplo, ese proceso tiene departamentos, ¿no? Tiene un departamento donde básicamente hacen el preparado. Tiene un proceso de montaje y finalmente hacen el ensamble. Es decir, uno sigue al otro y cada departamento es independiente uno del otro. Dicho de otro modo, en otro ejemplo, yo puedo tener otro proceso también dividido en departamentos, ¿no? Y normalmente son tres, ¿no? Un departamento de producción, un departamento administrativo y un departamento comercial. Entonces, una empresa maneja su proceso de negocio bajo departamentos. Entonces, esta es una de las características de cómo se manejan los procesos. En este caso, este proceso, ¿no?, se divide en costos por departamento. Acá va a haber el 1, acá va a haber el costo del departamento 2 y el costo del departamento 3. El otro aspecto en el cual nosotros podemos encontrar también es la siguiente.
ese proceso que esté dividido por operaciones. ¿No? Entonces, este es tu proceso. Hay un inicio y hay un final. En ese caso, ¿cómo sabemos que son operaciones? Voy a poner un ejemplo básico y sencillo. ¿Ya? Estamos analizando una planta que produce quesos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo analiza sus costos esta empresa? Entonces, partimos de un inicio y su primera tarea acá, dividida en procesos, va a ser, digamos, la primera operación de la misma va a ser pasteurizar la leche. Ya le han encontrado al señor que ha quemado. Ajá, pero muerto en Santa Cruz. Ya, pero estamos en una Mira, clase Franco de Foral para el costos. autor de la producción. Mi, Félix Fernández es encontrado sin vida en Santa Cruz. mi Félix Fernández, quien perpetuó el Neide, tu micrófono. micrófono. Entonces, la primera operación va a ser para nosotros pasteurizar la leche. La segunda operación va a ser el cuajado, ¿no? Agregar cuajo. Entonces, para nosotros en este proceso, la segunda operación es agregar cuajo. Aquí va a ser OP2. Como tercera operación, así cortita, ¿no? Va a ser el reposo. Aquí vamos a tener la operación 3 como reposo. Una vez que tenemos eso, vamos a tener el moldeo, ¿no? Como una operación 4. Y finalmente terminamos en un fin donde vamos a tener un queso a la venta, ¿no? Entonces, este proceso va a estar dividido en una secuencia que se llama operaciones. Y por cada uno nosotros podemos identificar un costo 1, un costo 2, un costo 3. Como ven acá, esta forma de proceso igual lo puedes encontrar en una orden de pedido. Cuando el producto, por ejemplo, sea un solo queso. Para tener un producto acá abajo de un solo queso, ¿cuánta leche debo tener en un principio? ¿Cuánto cuajo, sal y los elementos que necesito para obtener este producto? Entonces, de esa manera el proceso es posible describir también en costos a través de operaciones. La tercera forma, finalmente, está definido un proceso por etapas. Y estas etapas es una relación directa de las operaciones. Y voy a usar este ejemplo para definir aquello. Yo podría decir que la operación 1 y la operación 2 es una etapa.
y la operación 3 y la operación 4 es otra etapa. Entonces, el proceso productivo de la misma lo maneja en dos etapas. Y los costos van a ser de esto y el costo de esto, para tener un costo total al final. Entonces, el proceso productivo se mueve bajo esas tres consideraciones. Van a encontrar en la vida real procesos por departamentos, procesos por operaciones y procesos por etapas. Y en cada una de las mismas es posible calcular de forma general y también de forma específica, es decir, componente por componente. Entonces, en esta metodología que hoy estamos haciendo una aproximación de la misma antes de ver los ejercicios, yo creo que ya cabalmente está entendido cuando yo dibujo la caja y el proceso y les detallo el contenido de un ejercicio, normalmente se va a referir a uno de los tres. O lo está analizando por departamentos, lo está analizando por operaciones o está analizando por etapas. ¿Ya? Antes de ver los ejercicios mencionados, hasta acá, si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ninguna. No, ninguna Ya, se ha entendido. ya, ¿Se entendió, Lisa? ya, entonces vamos a la siguiente parte. Y esa parte tiene que ver con esto que les había explicado, ¿no? El SIF. Normalmente el SIF tiene esta ecuación, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con una tasa presupuestada que es una relación del SIF presupuestado dividido entre las unidades base. El SIF tiene tres características. El SIF real, el SIF presupuestado y el SIF aplicado. Cuando determinamos a un cliente cuánto va a costar su pan, nosotros trabajamos con este tipo de SIF. Trabajamos con el SIF presupuestado. Es decir, le damos el precio con este SIF presupuestado. El precio se da con esto, se otorga con esto. Con el SIF aplicado se hace el pan. O sea, ¿cuál es nuestro presupuesto que hayamos asignado? Lo vamos ejecutando al hacer el SIF aplicado. Y finalmente eso se compara en la hoja de costos con lo que realmente hemos utilizado. Entonces, ya les he mencionado al principio que la mano de obra directa y los materiales directos podemos estimar
pero este CIF es difícil de estimar. Entonces, ¿qué es lo que generalmente utilizamos para hacer esta estimación? ¿Eh? Usamos el CIF presupuestado y hacemos uso de esta ecuación que les estoy mostrando acá arriba. ¿Cómo lo usamos? Para sacar esa tasa. ¿Ya? Entonces acá voy a volver a poner CIF presupuestado y solo voy a escribir la base. ¿Ya? Normalmente esta base la extraemos del CIF real. ¿Y cómo la extraemos? Tenemos un costo de la mano de obra directa y tenemos un costo de los materiales directos y tenemos un costo de CIF real, pero no de nuestro pedido. ¿Ya? Acá hagamos de cuenta que tenemos un orden de pedido número 25. Todo esto lo tenemos de un pedido anterior. ¿Ya? Anteriormente hemos hecho un pan, ¿no? Y la mano de obra directa nos ha costado 10 centavos. Los materiales nos han costado otros 10 y el CIF nos ha costado otros 10, que suma los 30 centavos por el pan. Todo esto de forma real. Entonces, esta información es la que nos va a permitir calcular la tasa presupuestada. ¿Cómo utilizamos la misma? Esta información la utilizamos como información de base. La base puede ser cualquiera, es decir, acá yo puedo colocar en dinero, puedo poner 0,10 es mi base. Esa base que es el costo de la mano de obra directa. Esta base está en dinero. Pero esa mano de obra directa, esa base también puedo usar la mano de obra directa, pero no en dinero, sino en horas. Es decir, yo hago un pan en 0,30 horas. Entonces, puedo usarlo en dinero o en la unidad específica que se mide la mano de obra. Esa base también lo puedo expresar en costo de materiales directos, es decir, en pesos. Pero esa base también es posible expresarlo en unidades. Es decir, para hacer un pan, ¿no? Yo necesito 400 gramos de mi materia prima principal. Entonces esa base lo puedo expresar también en unidades. Entonces, para eso sirve el tener hacia atrás datos reales de un producto similar al que voy a cotizar. Entonces, una vez habiendo establecido cuál va a ser mi base, y normalmente lo que se hace es la que es más importante en mi negocio. ¿Sí? Hagamos de cuenta que yo tengo una empresa de limpieza industrial. Limpio oficinas, instituciones y todo aquello. Si yo limpio oficinas y ese es mi negocio, ¿no? Para mí la mano de obra directa
es el elemento principal. Entonces mi base vamos a construir en base a la mano de obra directa. Pero si yo soy agricultor, ¿eh? y quiero establecer el costo unitario de mi producto, ¿no? Probablemente para mí la base va a ser el material directo. Es lo más importante dentro de mis costos. Entonces, cada negocio establece cuál va a ser su base principal de trabajo. Finalmente puede existir un negocio donde diga, para mí la mano de obra directa y los materiales directos son importantes. Entonces la base acá va a ser el costo primo, ¿no? Que es una composición del costo de la mano de obra directa más el costo de los materiales directos. Este mismo podrías expresarlo en unidades, pero deben ser idénticas, ¿no? Si acá es horas, acá también tiene que ser horas. De otra manera, esto no es posible sumar. Cuando se suma dos elementos, normalmente abajo van unidades monetarias, en las que sí podemos relacionar la misma, ¿no? Entonces, de esa manera se estructura la tasa. Ahora sí, conociendo de dónde sacamos la base, esta tasa, ¿no? Donde está el CIF presupuestado dividido entre la base y la tasa del CIF, ya conocemos cómo podemos sacar esto. ¿De dónde se saca esto? Este es un valor aproximado de toda la información de registros del periodo del negocio, ¿no? Es decir, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Yo anoto todos los CIF reales, ¿no? Y voy a tener al final del periodo un CIF real de mi negocio. Ese CIF real de mi negocio puede estar, voy a colocar aquí el caso, ¿ya? Que ronda los 300 pesos durante este año. Pero ese CIF real corresponde a varios productos, a pan, puede ser a empanada, ¿ya? Puede ser a tortas. Para no complicarme, me voy a quedar con 3 productos. Entonces, ¿de dónde sale esto, no? De estos 300 pesos, el pan se queda con 100, en empanada se queda con 200, no, con 120, y las tortas se quedan con 80. Ahí tenemos los 300 pesos. Entonces, el CIF presupuestado va a traerse a partir de esto. De estos 100 pesos, ¿cuántas unidades hemos hecho en ese año de pan? ¿No? Si hemos hecho 100 panes en ese año, ¿no? Esto es unidades y esto es pesos, ¿no? Quiere decir que nuestro CIF presupuestado que podemos aplicar a esta tasa
va a ser un valor de 1. Entonces, finalmente con ello vamos a encontrar la tasa presupuestada. Si tomamos un valor de 1, como si presupuestado, y la base de 0,10, vamos a tener finalmente cuál va a ser nuestra tasa presupuestada. Para este caso, ¿no? Si hacemos esta resolución de este ejercicio, esta tasa va a decir que es 10%. Entonces ustedes me dirán, hasta acá me he perdido, ¿para qué me sirve esa tasa? ¿Para qué me sirve ese porcentaje a donde acabamos de llegar? Esto de 10%. Nos sirve para cuando nosotros tenemos un pedido, ¿no? Hemos calculado la mano de obra directa, ¿no? Tenemos 0,10. Hemos calculado los materiales directos y tenemos 0,10. ¿Qué CIF le vamos a poner a este pedido? Entonces, para eso recurrimos a esto que acabamos de determinar. Mi tasa de CIF es 10%. Y esa tasa de CIF de 10%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es 10% del costo de los materiales directos. Si mi base ha sido materiales, entonces el CIF va a ser el 10% de los materiales directos. Significa que acá 10% voy a multiplicar por el valor de los materiales directos, por 0,10. ¿No? Y ese va a ser el CIF presupuestado para este caso, para mi pedido. Entonces, si yo hago la operación matemática, aquí va a ser 0,01 pesos. Entonces, mi costo de producción va a ser el costo de la mano de obra directa, el costo de los materiales directos, más el CIF. Ese costo de producción va a ser 0,10 más 0,10 más 0,01. En total va a ser 0,21 pesos por cada pan. Para eso utilizamos estas relaciones. Para eso determinamos cuál va a ser la tasa CIF en este caso. ¿No? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros creamos un artificio y asignamos algo que no va a ser posible identificar de forma rápida. El ejemplo puede ser grosero, pero es así como funciona, digamos, en la realidad. Cuando se hacen muchas unidades de un producto, al final esa tasa de CIF siempre se va a expresar
esa tasa presupuestada por lo general se va a expresar en porcentaje. Ese porcentaje tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. Va a ser el 30% del costo de la mano de obra directa, ¿no? Va a ser el 50% del costo primo. Esa tasa va a ser el 40% del costo de los materiales directos. Para ello nos sirve esa tasa. Y cualquiera que fuese la relación que nosotros obtenemos, nos sirve para determinar nuestro CIF presupuestado y con ello poder terminar de armar el costo de producción de un pedido. En función de aquello, nosotros armamos en sí un pedido global. Preguntas. No hay preguntas. Entonces se me ha entendido todo. Dice, buenas noches, perdón. ¿Podría volver a repetir? No lo pude escuchar después de que dijo que debe ser mayor o menor que 0. De esa parte se me fue un poco la señal. La tasa CIF, ¿no? Esa tasa que hemos determinado, si ustedes entienden la relación de tasa, ¿no? La tasa es una proporción. ¿Ya? Este es un parcial y este es un total. Entonces, cuando sacamos un parcial, digamos, ¿no? Si nuestra bolsa es 10 litros, ¿no? Que va a ser un total, el parcial que queremos analizar solo es de 2 litros, ¿no? Entonces, esta tasa 2 dividido entre 10 va a ser 20%. ¿No? Entonces, como estamos analizando siempre un parcial sobre un total, esa tasa va a tener valores entre 0 y 1. Es decir, va a ser mayor de 0 y va a ser menor que 1. Nunca va a ser esa tasa, ¿no? Total sobre total, es decir, 1 sobre 1, 100%. ¿No? Esa tasa presupuestada va a estar entre algún valor entre estos, entre el 0 y el 100%. A eso es a lo que me refería hace un momento. Preguntas. Gracias, Lice. ¿Preguntas? Ingeniero, buenas noches. ¿De dónde ha salido 0,01? Ah, como nadie ha usado la calculadora, yo he empezado a hacer la multiplicación. Este valor me dice, ¿no? Es esto. Sí, el Esto es. 0,01. Esto es. 10% por 0.10 hecho. Porque yo estoy usando la base, el costo del material. El costo de material es 0.10, que está acá.
de ahí la multiplicación de ambos me ha salido 0.01. Y el 10% de dónde ha salido lo hemos visto en esta parte, ¿no? Yo he determinado de esta relación, ¿no? De que en el año yo he asignado 100 pesos que me han servido para hacer 100 panes. 100 dividido entre 100 es 1. Ese es mi CIF presupuestado, 1. La base, he agarrado el costo del material, que es 0,1. 1 dividido entre 0,1 es 10% a mi tasa. Esa tasa me ha permitido construir a su vez el costo de mi pedido. Ya conocía la mano de obra, ya conocía el material y he calculado el costo del CIF. Entonces, he calculado ese 10% por el 0,10, ¿no? El material. Y de ahí he dicho que mi CIF es de 0.01. Finalmente, hemos calculado el costo de la producción, sumando todo, y cada pan me sale 0,21 pesos por pan. Si yo lo vendo a 0,50, entonces sí tengo una diferencia positiva. ¿Ya? De ese modo hemos hecho esa parte. Algo más en esta parte debo agregar, ¿ya? De los 3 elementos de costo, esto no lo van a ver en algún libro, ¿ya? Es la experiencia de haber hecho cálculos en muchas manufacturas, ¿ya? Hagamos de cuenta que acá entra todo el costo de producción, ¿ya? Y lo voy a dividir en 3. Normalmente la mano de obra directa de este costo de producción va a ser un 30%. Los materiales pueden ser un 50% y el CIF puede alcanzar un 20%. En esa proporción se pueden presentar los costos. ¿Qué particularidad van a ver? El CIF siempre va a ser un porcentaje menor a los otros 2 elementos del costo. Casi siempre va a ser ese hecho. ¿Existen excepciones? Sí. Muy pocos negocios se dan ese caso. ¿Y por qué? ¿No? Mientras no produzcas algo, ¿no? Mientras no exista a la salida un producto, el único costo que tienes que mantener es este. Este es el único costo que lo mantienes. Y lo que buscas es que sea el más bajo posible. Si es el más bajo posible, tu negocio va a existir, va a estar vivo. Una vez que tengas un pedido, estos van a ser mayores al CIF. Por esa razón, en un periodo de un año, el CIF abarca un porcentaje más pequeño respecto a la mano de obra y materiales. Cuando encuentres un negocio donde el CIF sea el más alto, los materiales y la mano de obra más baja,
¿Cuál es la primera conclusión que ustedes creen que pueda existir eso? ¿Alguien tiene una idea? Ese hecho se da cuando ese negocio ha realizado acá pocos trabajos en el año. Ha utilizado poca mano de obra, ha comprado poco material, ha vendido pocos productos. Pero como quería seguir en el negocio, ¿no?, existe lo que denominamos esto, capital de trabajo, ¿no? Todo su capital o la mayor parte de su capital de trabajo ha centrado en que su negocio no muera. Su panadería esté abierta todo el año, desde el día 0 hasta el día 365. Entonces, si ha tenido poco movimiento, acá están la mayor parte de los costos reales al final del año. Y acá hay poco, porque se ha hecho poca producción. Como resultado de aquello, este capital de trabajo tiende a cero y probablemente la empresa desaparezca porque tenga una pérdida. Porque va a llegar un momento en el tiempo en que al no tener un capital de trabajo, tener cero, ¿no?, no va a poder comprar materiales, no va a poder pagar la mano de obra. Por tanto, el negocio desaparece. Por esa razón, en un negocio que esté adecuadamente gestionado, por lo general, ¿no?, por lo general, la mano de obra directa y los materiales, en cuanto a costos se refiere, son mayores a los costos del CIF. Cuando esto es mayor, esta parte es que algo se ha hecho mal en la gestión. Bien. ¿Dudas? Esta parte era necesario en la introducción antes de lanzarnos a hacer los ejercicios, debido a que al igual que ustedes, el aprendizaje como su docente y la de ustedes mismos me ha llevado a entender que si no tienen la debida inducción conceptual del por qué se resuelven ciertos ejercicios, cuando se plantean ya la resolución de ejercicios, les cuesta más poder resolverlos.